Buenos días, tardes o noches. El día de hoy, el equipo de Número Desconocido, conformado por los alumnos Keila Gabriel, Adriana Jaimes, Alessandra Bernal y su servidor David Balboa, les presentamos mediante un recurso audiovisual la estructura y función de los genes, así como la explicación del flujo de la información genética. La genética es esa rama de la biología que estudia el código genético de todos los seres vivos y su rol con la fisiología biótica. A grandes rasgos, su unidad fundamental es el gen, que se define como aquella parte del código genético que posee información para regular las funciones vitales de la célula. El gen, a su vez, se divide en dos, exones e intrones. Los exones son aquella parte del gen que es de utilidad para la célula, para cierto proceso en determinado momento. Los intrones son esas secciones del gen que son eliminadas en la transcripción ya que no son de utilidad para la célula. A lo largo de todo el ADN, existen patrones de nucleótidos llamados secuencias repetidas que promueven, amplifican, disminuyen o terminan un determinado proceso en el que se requiera utilizar la información genética. El código genético tiene una peculiar forma de empaquetarse. A pesar de ser una hebra minúsculamente micrométrica, cada célula del cuerpo puede llegar a tener 2 metros de ADN. Es por esto que para almacenarse se enrollan unas proteínas llamadas histonas. Un grupo de histonas forman una fibra de cromatina. Cromatinas acumuladas forman bucles y dominios. Estos a su vez forman una espiralización mayor para luego formar parte de una sección del cromosoma. Dicho cromosoma es la mayor empaquetación que el código genético puede tener. El dogma central de la biología, aunque su nombre espante, no es más que la teoría que postula que la información genética fluye en sentido ADN, ARN, proteína. Conocer sus procesos es fundamental para comprender el funcionamiento de la célula como unidad básica de la vida. A continuación, mis compañeras procederán a explicarles cómo funciona el flujo de la información genética. Hola, buenos días. Mi nombre es Keila Gabriel Franco y a continuación les explicaré cómo es que ocurre la replicación del ADN. Para empezar a explicar, necesitamos entender qué es la replicación del ADN y para qué sirve. La replicación del ADN es un mecanismo molecular complejo que ocurre en el núcleo de las células eucariotas o en el citoplasma de las procariotas, antes de que la célula se divida. Se caracteriza por ser semiconservativa, lo que significa que cada una de las dos nuevas moléculas de ADN resultantes está formada por una hebra o cadena de la molécula original, la hebra madre, y una hebra de nueva síntesis que es complementaria a la original. ¿Para qué sirve esta replicación del ADN? Bueno, la replicación del ADN es esencial para la vida y tiene como propósito principal la transmisión fiel de la información genética. Ahora que ya tenemos el concepto, procederemos a explicar los pasos de este proceso. El proceso de la replicación del ADN se divide en 3 etapas principales, las cuales son iniciación, elongación y terminación. En la etapa 1, iniciación, consta de 5 pasos, los cuales son: Paso 1. Reconocimiento de los orígenes de replicación o secuencias específicas del ADN. Paso 2. La ADN helicasa desenrolla la doble hélice y rompe los puentes de hidrógeno separando las dos cadenas y formando la horquilla de replicación. Paso 3. Las proteínas SSBP de unión a cadena sencilla se unen a las hebras separadas para mantenerlas abiertas y estables. Paso 4. Las topoisomerasas, como la ADN girasa, alivian la tensión de superenrollamiento que se produce en el ADN por delante de la horquilla. Paso 5. La ARN primasa sintetiza un peque'ño fragmento de ARN llamado cebador o primer en ambas hebras. Este cebador proporciona al extremo 3' hidroxilo libre para que la ADN polimerasa pueda empezar. En la etapa 2, elongación, consiste de 4 pasos. En el paso 1, la ADN polimerasa comienza a añadir desoxirribonucleótidos complementarios al extremo 3' del cebador, leyendo la hebra molde en sentido 3', 5'
y sintetizando la nueva hebra en sentido 5'3'. En el paso 2, la síntesis continua en la cadena líder o conductora, la ADN polimerasa sintetiza la nueva hebra de forma continua en dirección al avance de la horquilla. En el paso 3, síntesis discontinua. En la cadena rezagada o retardada, la síntesis ocurre en dirección opuesta al avance de la horquilla, produciendo pequeños segmentos llamados fragmentos de Okazaki, cada uno iniciando por un nuevo cebador de ARN. Paso 4 y último, la ADN polimerasa realiza su función de corrección de pruebas actividad exonucleasa 3,5' para asegurar la fidelidad de la copia. En la etapa 3, o fase de determinación, es la etapa final, la cual consiste en los siguientes 3 pasos. En el paso 1, la ADN polimerasa elimina los cebadores de ARN y los reemplaza con nucleótidos de ADN. En el paso 2, la ADN ligasa une los huecos resultantes, incluyendo los fragmentos de Okazaki, mediante la formación de enlaces fosfodiéster. En el paso 3, se obtienen 2 nuevas moléculas de ADN, cada una con una hebra original y una hebra recién sintetizada, modelo semiconservativo. Para continuar con el video, explicaremos cómo ocurre la transcripción de ADN o síntesis de ARN. Para poder comenzar es necesario entender lo que es la transcripción de ADN y para qué sirve. ¿Qué es la transcripción del ADN? Es el proceso mediante el cual la información genética contenida en una molécula de ADN se copia en una molécula de ARN mensajero, la cual lleva la información genética hasta los ribosomas, donde será utilizada para fabricar proteínas durante la traducción. ¿Para qué sirve? La transcripción de ADN sirve para que la información genética que está guardada en el ADN se convierta en un ARN mensajero y pueda ser usada por la célula para crear proteínas, las cuales son esenciales para el funcionamiento, estructura y regulación de los organismos. Ya teniendo una leve introducción del tema, ahora sí pasaremos a explicarles cómo sucede este proceso dividiéndolo en sus respectivas etapas. La transcripción del ADN se divide en 4 etapas principales: iniciación, elongación, terminación y procesamiento. Iniciación es la primera etapa de la transcripción y ocurre así. Comienza por un reconocimiento del promotor. En el ADN hay secuencias específicas llamadas promotores. En este caso sería la región TATA, timina, adenina, timina, adenina, que sería la señal de inicio. Sigue por la apertura de la doble hélice. El ARN polimerasa se une a esta región del ADN y desenrolla un pequeño tramo de la hélice. Formación del complejo de iniciación. En este punto, la ARN polimerasa está lista para empezar a sintetizar el ARN. Síntesis inicial del ARN. La enzima coloca los primeros nucleótidos de ARN, generalmente purinas como adenina o guanina. Siguiente etapa, elongación. La segunda etapa de la transcripción y ocurre así. Primero, el ARN polimerasa avanza. Una vez que la enzima se libera del promotor, se mueve a lo largo del ADN desde 5' a 3' del ARN que va formando. Sigue con un crecimiento constante. La cadena de ARN se va alargando nucleótido por nucleótido y al mismo tiempo el ADN detrás de la enzima se vuelve a enrollar y el ARN recién formado se va liberando. Terminación, etapa semifinal de la transcripción. Señales de terminación en el ADN. El ADN tiene secuencias específicas que indican dónde debe detenerse la transcripción. En procariotas sería guanina uracilo y en eucariotas adenina, adenina, uracilo, adenina, adenina, adenina. Cierre del ADN. La doble hélice del ADN se vuelve a cerrar completamente y queda listo para volver a usarse en otra transcripción. Procesamiento. Última etapa de la transcripción y ocurre así. Adición del casco en 5'.
Apenas empieza a formar el ARN, se añade una guanina en el extremo 5', la cual protege el ARN de la degradación y ayuda a que el ribosoma lo reconozca para la traducción. Cola de poliadenina en 3'. Al final del ARN se agrega una secuencia de adeninas que ayuda a dar estabilidad, permitir que el ARN salga al núcleo y aumente el tiempo de vida del mensaje. Splicing. La splisoma elimina los intrones, que son los pedazos sin gen, y une solo los exones, que son los pedazos con gen, asegurando que el ARN mensajero maduro lleve solo la información necesaria. ARN maduro listo. Al finalizar los pasos anteriores de esta etapa, el ARN mensajero maduro puede salir del núcleo hacia los ribosomas, donde será traducido en proteínas. Y así es como concluye la transcripción de ADN o síntesis de ARN. Ahora les explicaremos cómo es que ocurre la traducción del ARN y cuáles son sus pasos. Para iniciar, ¿qué es la traducción del ARN? Es un proceso mediante el cual la célula convierte la información genética que contiene en el ARN mensajero en una proteína funcional. ¿Para qué nos sirve? La traducción del ARN sirve para fabricar proteínas que realizan funciones en la célula como construir estructuras, catalizar reacciones, regular procesos y defender al organismo. Sin este proceso, la información genética no se convertiría en acción biológica. Ya que entendemos qué es la traducción del ARN y cuál es su función, explicaré los pasos para llegar y completar todo este proceso. Los pasos del proceso de la traducción del ARN son 3: iniciación, elogación y terminación. En la iniciación, que es el inicio del proceso, ¿qué es lo que ocurre? El ARN mensajero sale del núcleo y se une a un ribosoma en el citoplasma. El ribosoma se une a un externo de 5'3 del ARN mensajero, buscando el codón de inicio, que es AUG, que codifica para el aminoácido metionina. Un ARN de transferencia con el anticodón complementario UAC se une al codón AUG y lleva a la metionina. En el paso 2, que es elogación, es la construcción de la cadena de aminoácidos. ¿Qué es lo que ocurre? El ribosoma avanza por el ARN mensajero codón por codón. Cada codón es reconocido por un ARN de transferencia con el anticodón complementario que lleva un aminoácido específico. Los aminoácidos se unen entre sí mediante enlaces peptídicos formando una cadena polipeptídica. Y el ribosoma tiene 3 sitios. A. Aminoácido, que es la entrada del nuevo ARN de transferencia. P. Peptidil, que es la formación del enlace peptídico. E, que es exit, que es la salida del ARN de transferencia vacío. En el paso 3, que es terminación, es la finalización de la traducción. ¿Qué es lo que ocurre? El ribosoma llega a un codón de parada que es UAA, UAG o UGA. No hay ARN de transferencia para estos codones. En su lugar se une un factor de liberación. La cadena polipeptídica se libera del ribosoma. El ribosoma se desambla y puede iniciar otra traducción. Y así la proteína es enviada al aparato de Golgi para cumplir su función real en la célula.